Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os llevo conmigo a Action para enseñaros mis favoritos e imprescindibles de limpieza que estoy segura de que después de ver este vídeo vais a querer tener en casa. Así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos que empezamos. So small. Watch the clock ticking off the wall. Lo primero que os quiero enseñar es este ambientador para la basura. Son unos polvos de la marca Bimbrite, el bote trae 500 gramos, es bastante grande y cuesta solo 2,27 €. Hay varios aromas y de verdad todos huelen súper bien. Sirven para eliminar los malos olores del cubo de la basura y se usan muy fácil. Simplemente espolvoreas un poquito dentro de la basura cuando notes que empieza a oler y el olor desaparece casi al momento. A mí me encanta tenerlo siempre en casa porque es uno de esos pequeños detalles que marcan la diferencia. También necesitáis esta espuma limpiadora para el inodoro. Huele a frutos rojos y de verdad que huele increíble. Cuesta 1,98 € y se ha hecho súper viral en redes sociales y la verdad es que no me extraña. Es muy fácil de usar, simplemente pulverizas la espuma dentro de la taza, la dejas actuar unos minutos y después limpias con la escobilla como siempre. Es un producto que además de limpiar elimina los malos olores y deja un aroma muy agradable en el baño. A mí me gusta porque limpia bien, pero también porque hace que el baño huela fresco durante bastante tiempo. Y siguiendo con el inodoro, también quiero enseñaros estos polvos activos para su limpieza. En cada cajita vienen 3 sobres y cuestan 1,86 €, así que salen bastante bien de precio. Los polvos son de color rosa, recuerdan un poco a los de Pink Stuff, pero personalmente estos me gustan más por el olor. Y además son bastante más económicos. Estos polvos hacen bastante espuma y personalmente me gustan más que los de Mercadona, porque últimamente siento que esos no suben tanto como antes. Para usarlos es muy sencillo. Vacías el sobre dentro del agua, lo dejas actuar unos minutos, después pasas la escobilla como siempre y por último tiras de la cadena para eliminar los restos de la espuma. Es un producto que me gusta tener en casa para hacer una limpieza un poco más profunda de vez en cuando y lo suelo utilizar una vez a la semana. Hello, Ramona. El siguiente producto que os quiero recomendar es este limpiador de pantallas de 350 mililitros. El envase es bastante grande y cuesta 2,49 €, así que está muy bien de precio. Antes utilizaba el limpiador de pantallas de Mercadona, que me encantaba, pero lo dejaron de hacer y no sabía cuál usar, hasta que probé este. Funciona muy bien y además incluye una bayeta de microfibra y una gamuza. Otra cosa que me encanta para el cubo de la basura es este ambientador de la marca Bimbrite, como los polvos que os he enseñado antes. Vienen en packs de 2 y cuestan solo 98 céntimos, así que salen genial de precio. Hay varios aromas, cereza, lavanda y sandía. Yo he probado el de cereza y el de sandía y voy alternando entre los dos porque me gustan muchísimo. Para usarlos es muy fácil, simplemente despegas la pegatina de la parte de atrás y lo colocas en el interior de la tapa del cubo. Así cada vez que lo abres desprende un olor súper agradable. Lo siguiente que os voy a enseñar es súper útil y además también se hizo bastante viral en redes sociales. Es un spray repelente de agua de 300 mililitros que cuesta 2,29 €. Está pensado principalmente para el calzado, pero en casa también lo podemos usar para proteger sillas, sofás o cualquier tapicería que queramos cuidar un poco más frente a pequeños accidentes como cuando se derrama algún líquido. Lo que hace es crear una película protectora invisible que ayuda a repeler el agua y evita que el tejido la absorba tan fácilmente. Me parece una opción muy práctica para mantener los textiles en buen estado durante más tiempo.
Por supuesto, en este vídeo no podían faltar los multiusos de Fabulosa, que ya sabéis que los he utilizado muchísimo en mis vídeos de limpieza. El envase es de 750 mililitros y cuesta 1,59 €, así que calidad-precio está genial. Hay muchos aromas, mi favorito siempre ha sido el de limonada rosa, aunque ya nunca lo encuentro, así que lo doy por imposible. Y el que he estado comprando últimamente es el de limón lavanda, que también huele muy bien. Con este producto podemos limpiar prácticamente todo y lo que más me gusta es que va muy bien para eliminar la grasa de la cocina y también para limpiar el acero inoxidable. También de Fabulosa quiero enseñaros estas novedades que tienen muy buena pinta. Por un lado, un limpiador específico para mármol y granito, que ya sabéis que son materiales muy delicados y que no conviene limpiar con cualquier producto. Además, huele a menta, huele súper bien y cuesta 1,59 €. Y también han sacado un limpiador específico para acero inoxidable, que es otro material que a veces puede resultar un poco complicado a la hora de limpiarlo. Y por cierto, huele súper bien, como a piruleta. De Action también quiero destacar este vinagre de limpieza de la marca Cristal, que me parece súper interesante porque viene con aroma. A muchas personas no les gusta el olor fuerte del vinagre, así que me parece una forma genial de camuflarlo un poco sin renunciar a su poder de limpieza. El envase es de 1 litro y cuesta solo 74 céntimos, así que está fenomenal de precio. Hay dos aromas disponibles, eucalipto y lavanda, que hacen que el olor sea mucho más agradable. Es una opción económica y práctica para quienes utilizamos el vinagre como parte de nuestra rutina de limpieza. Esta pastilla de jabón de Marsella de 400 gramos también me parece muy interesante. Cuesta 1,58 € y está genial de precio para el tamaño que tiene. El otro día vi un vídeo en redes sociales donde utilizaban esta pastilla para eliminar manchas en tapicerías y era súper efectiva, así que he querido destacarla también en este vídeo porque puede ser una opción muy práctica para tratar manchas de forma puntual, sobre todo en sofás o textiles. Otro producto que me parece imprescindible es este plumero atrapapolvo de la marca Spargo. En la caja viene el soporte y 6 recambios por solo 92 céntimos. Es que no puede ser más económico. Yo normalmente utilizo el de Mercadona, pero sinceramente este me parece una opción buenísima para complementar la limpieza diaria. Además, también tienen cajas de recambios donde vienen 10 unidades por 1,62 €. Así que sigue siendo una opción muy económica para tener siempre a mano en casa. De la misma marca, Spargo, también me ha parecido muy interesante esta caja con 20 gamuzas para la mopa por solo 89 céntimos. Además pone que tienen tratamiento antibacterias. A mí este tipo de gamuzas me salvan muchísimo en el día a día, sobre todo cuando quiero limpiar el suelo de forma rápida, sin complicarme demasiado. Las usas, recoges la suciedad y cuando terminas las tiras a la basura y listo. Otro imprescindible en la limpieza del hogar, al menos para mí, es el borrador mágico. Y aquí en Action tenemos este pack de 4 unidades por 99 céntimos, que está genial de precio. De hecho, yo me llevé un paquete porque ya solo me quedaba uno en casa y es de esos productos que no me pueden faltar. Va genial para muchísimas cosas y siempre me saca de algún apuro. Además, en el canal tengo un vídeo donde os enseño todos los usos que podemos darle a este producto. Así que si no lo habéis visto, os invito a que vayáis a verlo porque seguro que os da muchas ideas. Lo siguiente que os quiero enseñar son estas toallitas para la secadora. Vienen en paquetes de 30 unidades y cuestan 1,48 € y además hay diferentes aromas para elegir. A mí me gustan mucho y las uso de vez en cuando, no solo en la secadora, sino también para pequeños trucos en casa, como meter una dentro de la funda de los cojines para que desprendan buen olor. Y si estáis buscando perlas para la lavadora a buen precio, creo que estas son de las más económicas que he encontrado. Tienen dos aromas diferentes, uno más floral por 2,48 y otro más fresco por 2,99. Son una buena opción si os gusta que la ropa salga de la lavadora con un extra de aroma sin gastar demasiado. Este limpiador también es todo un clásico de Action. El envase es súper bonito, que ya sabéis que eso a mí me encanta y además huele muy bien. La botella es de 750 mililitros y cuesta 1,49 €. Está elaborado a base de plantas e ingredientes de origen natural y eso también es un punto a favor.
He visto incluso vídeos en redes sociales limpiando manchas en tapicerías con este producto. Y de la misma marca también tenemos el limpiador específico para cocina, que es el de color verde y también huele súper bien. Estos productos me los han recomendado un montón de personas y alguna vez los he comprado y me han encantado. También os quiero enseñar este limpiador de juntas con mango por 99 céntimos porque es un producto que yo utilizo muchísimo en casa. Van genial no solo para limpiar las juntas del suelo o de los azulejos, sino también para un montón de rincones y zonas de difícil acceso donde cuesta llegar con una bayeta normal. Es uno de esos básicos pequeños que facilitan muchísimo la limpieza y que creo que todos tendríamos que tener en casa. Esto es otro imprescindible, son estropajos jabonosos de la marca Espargo. Vienen 10 unidades en cada paquete y cuestan solo 77 céntimos. No los he visto más económicos. Son ideales para suciedad muy incrustada cuando necesitamos algo más potente. Van genial para la base de las sartenes, el horno, la rejilla, esas zonas donde la grasa cuesta más de quitar. Y para utilizarlos es tan sencillo como mojarlos un poquito porque ya vienen con jabón incorporado y empiezan a hacer espuma al momento. Cada envase es de 500 gramos y algo que me gusta mucho es que vienen en formato bote, no en bolsa, lo cual me parece mucho más práctico para guardarlo y conservarlo mejor. Además, traen su propio cacito incorporado para poder dosificarlo fácilmente. El bicarbonato de sodio cuesta 1,99 € y es un imprescindible en el hogar porque tiene muchísimos usos. Y el percarbonato de sodio cuesta 1,79 € y va genial sobre todo para la ropa, para blanquear y para eliminar manchas más difíciles. Además, también tengo un vídeo en el canal donde os enseño todos los usos que podéis darle, así que si queréis sacarle más partido os animo a que lo veáis. Otra cosa que podemos encontrar siempre en Action son las mopas con pulverizador. En este caso tienen la de la marca Vileda, que es una marca de confianza y cuesta 18,95 €. Yo recomiendo muchísimo este tipo de mopas, tengo una en casa aunque no es de esta marca, pero el funcionamiento es el mismo y son súper prácticas para tenerlas listas y hacer una limpieza rápida en el día a día. Otra cosa que os recomiendo muchísimo de esta tienda y que yo suelo comprar habitualmente son estos empapadores para mascotas. Son de 60 por 60, vienen 10 unidades por paquete y cuestan 1,92 €. Mis perritas salen todos los días a la calle, pero están acostumbradas a tener un empapador en el balcón por si tienen alguna urgencia o no pueden esperar a salir. Me parecen súper prácticos porque son muy absorbentes y cumplen perfectamente su función. Para terminar este vídeo quiero enseñaros algunas novedades de hogar y decoración que he visto por aquí, porque he pensado que si me esperaba después ya no iba a quedar nada. Como estos botes de cristal con tapa de madera al más puro estilo Zara Home, pero mucho más económicos. Son de 650 mililitros y mirad el precio, cada uno cuesta 2,72 €. Esto es de esas cosas que estoy segura de que van a volar y de hecho yo me llevé 2. Me parecen preciosos pero además muy prácticos para organizar alimentos, galletas, cereales, café, azúcar y lo mejor es que además de organizar decoran y quedan súper bonitos si los tienes a la vista en la cocina. Otra novedad que me encantó y que también compré es este juego de servir de 5 piezas. Incluye una bandejita de madera, 2 cuencos de cerámica y 2 cucharitas doradas y todo por 4,95 €. Me parece ideal para un montón de cosas, para servir el café, un yogur con cereales y fruta o incluso algo para picar como un poco de chocolate o algún tentempié de forma bonita. Es de esas piezas que además de prácticas quedan preciosas cuando las pones en la mesa. En la sección de baño también han traído novedades muy interesantes como este bote con tapa de madera por 2,99 €. Pone que cada pieza es única porque tiene ese acabado efecto mármol y la verdad es que es precioso. Me parece muy atemporal y se puede usar para lo que queráis, pero en el baño, por ejemplo, quedaría perfecto para guardar discos de algodón o bastoncillos. También tenemos este dispensador de jabón con burbujas y el dosificador en dorado por 2,99 €. Me parece muy bonito y elegante, perfecto para darle un toque especial al baño o incluso a la cocina para poner el lavavajillas. A conjunto con el bote con tapa que os he enseñado hace un momento, también tenemos el vasito para los cepillos de dientes por 1,99 €. Y también han sacado la bandejita para la pastilla de jabón a conjunto por 1,72 €. No sé a vosotros, pero a mí todo esto nuevo que os estoy enseñando me parece que podría pasar perfectamente por cosas de Zara Home, pero lo mejor de todo es el precio.
De vez en cuando Action trae auténticas maravillas como esta. Es un puff en tejido de bucle por 19,95. Yo tengo dos de otro modelo que compré hace tiempo porque me pareció que estaban tan bien de precio que quise aprovechar. Creo que son de esas piezas que realmente merecen la pena cuando las ves y las puedes usar como asiento extra, pero también como mesita auxiliar colocando una bandejita encima para apoyar una taza de café, una vela o incluso una lamparita y crear un rincón súper bonito. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis descubierto cositas interesantes o que por lo menos hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Contadme en comentarios si conocíais alguno de los productos que os he enseñado y cuál es el que más os ha llamado la atención. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!